miren el punto 1, por ejemplo, dice, supremacía de la Constitución, concepto, carácter, principio de supremacía constitucional. Este es un concepto que lo vamos a encontrar en constituciones escritas y rígidas exclusivamente. No vamos a encontrar en constituciones que sean flexibles, es decir, donde el Congreso, ¿se acuerdan ustedes cuál era la, creo que tengo que grabar, tengo que poner grabar. ¿Puedo grabar, no? Acá, ¿quién pone grabar? Yo la estoy grabando, profe, yo ya puse grabar. Pero no en audio, sino porque tenemos que subir a la nube, grabar en la nube. En Zoom la estoy grabando en la nube. Sí. Ah, porque el otro día pusimos grabar en la nube porque Omar de Andrea pide los videos para que después los alumnos puedan disponer de los videos. Bueno, sí, ya está. Entonces hay que grabar en la nube y hay que avisarle para que después recuperen, y que es la unidad 4 de Teoría y Derechos Constitucionales. Bueno, entonces, si ustedes se acuerdan de lo que son las constituciones escritas y rígidas, de las constituciones rígidas fundamentalmente, cuando una constitución era rígida cuando no podía ser reformada por los medios, o sea, por los procedimientos y además por el órgano encargado de dictar la ley ordinaria. ¿Qué es la ley ordinaria? Es la ley que emana del Congreso Nacional, en el caso argentino, de las legislaturas locales también, por supuesto, las leyes, pero fundamentalmente nosotros en Derecho Constitucional hablamos del Congreso Nacional como poder legislativo, ¿no es cierto? Entonces, si el propio poder legislativo, el propio Congreso, puede dictar leyes que sean contrarias a la Constitución, se va a aplicar el principio de constitución de ley posterior, deroga la anterior, si la Constitución no es rígida. ¿Qué caracterizaba una Constitución rígida? Se lo vio en la unidad anterior, de que tiene un procedimiento diferente. ¿Cuál es? En la Argentina, por ejemplo, está en el artículo 30, ¿no es cierto? Bueno, está en el artículo 30, y dice que el Congreso tiene que sesionar, ambas cámaras del Congreso, tienen que declarar la necesidad de la reforma, es necesario que haya un quórum de las 2/3 partes de los miembros, queda en suspenso, y ya vimos todas las cuestiones políticas que se presentan respecto de ese término, pero va a participar un órgano permanente, un órgano político permanente que es el Congreso, y un órgano que no es permanente, sino que es ad hoc o al efecto, que es la Convención Constituyente que va a reformar la Constitución, ¿no es cierto? Bueno, entonces nosotros tenemos un procedimiento diferente al utilizado para el dictado de la ley ordinaria, por eso nuestra Constitución es rígida. Y solamente en las constituciones rígidas vamos a poder hablar de esto, de supremacía de la Constitución. Ahora, de nada valdría que habláramos de supremacía de la Constitución si no existe algún mecanismo que pueda controlar los actos y las normas jurídicas que emanan de los otros poderes estatales, que puedan controlar y declarar que esa norma es inconstitucional, ya sea para derogarla, después vamos a ver por qué pueden derogarla, o para inaplicarlas al caso concreto, como es en un sistema que ahora vamos a ver. Entonces nos aparecen los sistemas. Fíjense, si ustedes miran en su programa el 1.42, sistemas de control de constitucionalidad y los criterios clasificatorios. Ese es un elemento a considerar, el del 142, porque si no, no podríamos hablar del principio de supremacía constitucional. ¿Está? Y después necesariamente vamos a tener que hablar de orden de prelación de normas, ¿tá? Que después yo voy a definir qué quiere decir orden de prelación de normas, y entonces ahí poder explicar qué es lo que significa. Y después vamos a ver el control de constitucionalidad en el derecho positivo argentino. Yo les quiero decir lo siguiente. El punto 1, con todos sus subtemas, el punto 2, que es orden de prelación con todos sus subtemas,
Hasta ahí nomás. Esos puntos pertenecen a la teoría constitucional. ¿Se acuerdan? Teoría constitucional, que eran los conceptos abstractos de validez universal que sirven al científico constitucional para hacer ciencia constitucional. ¿Quiénes somos hoy? Los científicos, nosotros. Nosotros vamos a ser los científicos que en el punto 1, en el punto 2, vamos a analizar primero conceptos abstractos de validez universal, o sea, conceptos que pueden servir para el derecho argentino o para cualquier derecho constitucional, el europeo, el americano, el inglés, quiero decir, el inglés, el español, el africano, cualquiera, ¿no es cierto? Y después nos vamos a detener en el punto 3 a hacer ciencia constitucional. ¿Qué era la ciencia constitucional? El análisis temático, metódico del derecho constitucional positivo de un Estado. Ahí ya vamos a adentrarnos en el cómo funciona el control de constitucionalidad en la Argentina. Pero primero tenemos que ver estas cuestiones del punto 1 y del punto 2 que pertenecen a la teoría constitucional. Ahí vamos a teorizar y después vamos a describir en el punto 3, a partir del punto 3. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, no dije nada importante, pero sí para que se entienda. Cuando hablamos de supremacía de la Constitución, acá ya empiezo, cuando hablamos de supremacía de la Constitución, lo que estamos haciendo es decir que hay una norma jurídica determinada, y vuelvo a decir, esto solamente en las constituciones escritas y rígidas, vamos a hablar de supremacía, vamos a concebir a una norma, vamos a tener la idea de que hay una norma jurídica que es superior, pero no porque haya a haber un estante, digamos, donde pongamos la Constitución, sino porque le reconocemos que se trata de una norma jurídica que otorga competencia a los particulares, porque nos otorga competencia en la parte dogmática, dice los derechos que tenemos, las garantías de las que gozamos, cómo podemos hacer valer sus derechos. Fíjense, esta es una situación que estamos viviendo ahora de emergencia sanitaria, una situación de emergencia sanitaria. En la teoría constitucional, las emergencias son la guerra, la intervención federal, el estado de sitio, pero esta también es una emergencia que también tiene que ser considerada en los términos del artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. Es una situación en la que están afectados los derechos individuales. Por ejemplo, nosotros, ¿por qué estamos acá ahora en esta charla, en esta situación de no poder estar con nuestros alumnos cara a cara y hablar? Porque se suscitó una emergencia a nivel mundial que afecta a la salud, y entonces se supone que el poder de policía podría restringir los derechos individuales, pero acuérdense, poder de policía que reside en los congresos, en los órganos legislativos. Por eso ustedes habrán escuchado que actualmente se reclama tanto que sesione el Congreso, que sesione la Cámara de Diputados, que sesione la Cámara de Senadores, porque si no, el presidente está gobernando por decreto, ¿no? Bueno, entonces, esas competencias pueden estar limitadas en virtud de la emergencia, pero las tenemos, las seguimos teniendo. Vimos, por ejemplo, un exceso en la limitación con el tema de las personas mayores. Por favor, mis alumnos, que no digan nunca ni abuelito, ni ancianito, ni abuelo, ni nada, ¿no? Estoy yo también embarcada en una campaña para modificar el lenguaje, porque el lenguaje en el derecho y en todo, socialmente, tiene un significado. Y nosotros sabemos que no todos son abuelos, porque no todos tienen nietos, pero sí son personas mayores. Entonces, hubo un exceso, por ejemplo, pero ¿por qué fue el exceso? Porque se alteró uno de los principios que ustedes van a ver
vieron ya en Introducción al Derecho, que es el principio de la universalidad de las normas jurídicas. No se puede segmentar, una norma jurídica no puede segmentar a una porción de la población y que solamente a esa población va dirigida y en desmedro de sus derechos les exige mayores sacrificios que lo que les exige a las otras personas. Ustedes lo habrán visto porque seguramente sus profesores les habrán pasado el fallo del juez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que declaró la inconstitucionalidad de esa resolución porque era de carácter administrativo, no era ni siquiera de carácter legislativo, que exigía mayor aislamiento, por decirlo de alguna manera, a las personas mayores. Entonces, ¿en qué se basó? Se basó en criterios de igualdad, de universalidad, en principios de legalidad, que nosotros lo vamos a volver a ver, el principio de legalidad que supone que solamente puede ser razonable la restricción y que tiene que surgir de los órganos legislativos. Entonces, esas competencias habilitantes están en un texto llamado Constitución al que se le reconoce mayor jerarquía constitucional. Acá me detengo por dos cosas. Una tiene que ver con que ustedes cuando comienzan a estudiar esta unidad, esa primera parte, o sea, todo el punto 1 con sus subtemas, hasta el punto 2, nosotros dimos dos manuales, Germán Vidar Campos y Humberto Quiroga Lavie. Bueno, ustedes tienen que estudiar del manual de Germán Vidar Campos esta primera parte. ¿Por qué? Porque Humberto Quiroga Lavie comienza el tema de supremacía de la Constitución con orden de prelación. Y nosotros los profesores le estamos enseñando que orden de prelación es un tema contenido dentro de supremacía de la Constitución, pero diferente al concepto de supremacía de la Constitución. Entonces esa primera parte tiene que ser estudiada de Germán Vidar Campos. ¿Está? No tienen que estudiar de Quiroga Lavie hasta la unidad 2. Ahí en la unidad 2 sí ven orden de prelación de leyes que está muy, muy bien explicada. Bueno, vuelvo entonces. Esa norma, porque esa norma jurídica otorga competencia, dijimos a los particulares, traté de explicar lo mejor posible, y también competencia a los órganos públicos, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial. Les va dando la competencia que deben tener, qué pueden hacer, o sea, son normas de carácter suprema, ¿por qué? Porque le dan validez al resto del ordenamiento jurídico. ¿Y por qué le dan validez al resto del ordenamiento jurídico? Porque fijan las competencias de particulares y de órganos públicos. Entonces, son normas supremas, habilitantes, no son sancionatorias. ¿Está? Esas son las características de esta Constitución, que serían nuestros 129 artículos de la Constitución argentina. Ahora bien, a partir de reconocer que hay una Constitución que es suprema, va a surgir el principio de supremacía de la Constitución. ¿Obliga a quiénes esa Constitución que debe ser observada? A todos los órganos públicos y a los particulares en sus manifestaciones. Es decir, para el legislativo será cuando dicte la ley, para el ejecutivo cuando dicta la reglamentación respectiva, para los particulares cuando ejecutan determinadas acciones. Es decir, esto tiene que ver con el principio de supremacía de la Constitución, que después nosotros vamos a ver como principio de constitucionalidad en la doctrina Marbury versus Mays. Ahora, todo esto que yo estoy diciendo, ¿aparece en el texto de la Constitución? No. Por primera vez en el texto de la Constitución argentina aparece cuestiones que tengan que ver con supremacía o con control de constitucionalidad en el artículo 43 de 1994, cuando se le da competencia a los jueces para declarar la inconstitucionalidad de las normas o el acto en que se funde el acto, valga la redundancia, o
omisión lesivas de los derechos que habilitan la promoción de una acción de amparo. ¿Está? Entonces, ¿de dónde sale esto? Sale de una doctrina de la Corte Norteamericana del año 1803, que es la causa Marbury versus Madison, que vamos a llegar dentro de un ratito. Ahora bien, todo esto que termino de decir puede estar en un texto formal, o sea, está en un texto constitucional, aparecen las competencias, la atribución de competencias y demás, y se supone que tiene la validez, le va a otorgar validez a todo el ordenamiento jurídico. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando no hay una manera de controlar que en la práctica, pero no solo en la práctica tribunalicia, sino en la práctica, en la vida diaria, se cumpla con todos estos preceptos constitucionales? Si no hay algún sistema de control, alguien que pueda decir que esa norma es inconstitucional y que la invalide, ya sea para el caso concreto, para el futuro, etcétera, vamos a estar ante un estado formal de derecho. Todo está perfecto, formalmente tenemos una constitución escrita que divide el poder, reconoce los derechos individuales, todo lo que vimos en constitucionalismo. Pero si no hay un mecanismo de control, vamos a tener solamente un estado formal de derecho. En cambio, si tenemos un modo de verificar la inconstitucionalidad, ¿por qué vuelvo? ¿Por qué formal y no sustantivo? Porque entonces ese principio de supremacía es nada más que una intención de supremacía, pero que no se plasma en la práctica porque no hay o un órgano o un mecanismo o algún modo de remover las normas jurídicas o los actos políticos que son contrarios a la Constitución. Entonces estamos hablando de un estado formal de derecho solamente. En cambio, cuando aparece el control, cuando aparece, por ejemplo, en este caso que dijimos de los adultos, a ver si ustedes quieren otro ejemplo. Por ejemplo, acá debe haber alumnos de Chaco y de Corrientes. Ustedes vieron que es bastante difícil, no sé si difícil, porque ayer tuve que ir al médico y vi que había atascamientos en el puente Chaco Corrientes y estaba lleno de autos y de camiones. O sea que se ve que no es, se demora nomás, pero hasta hace unos días no se veían autos. Pero además había un problema concreto, que era que hay gente que trabaja, no voy a citar el caso de médicos, enfermeros y demás, sino gente que trabaja en Chaco, pero vive acá, y que entonces acá en Corrientes a la gente que vive en Chaco, pero trabaja acá, se les dio licencia extraordinaria con goce de haber en todos los, en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Municipal, en todos. O sea, para que no vinieran. En cambio, no ocurrió lo mismo en Chaco, porque se suponía que no era necesario. Entonces, la gente que vive acá, pero trabaja en Resistencia o en alguna localidad del interior de Chaco, no podía irse a trabajar porque al volver a sus hogares tenía que hacer una cuarentena de 14 días y no regresar a su trabajo, y por lo tanto iban a perder. Esto fue motivo de promociones de acciones. ¿Y qué es lo que se planteó? Se planteó la inconstitucionalidad de esas disposiciones, resoluciones y demás. O sea, bien o mal, no voy a discutir si estuvo bien resuelto, si eran competentes los órganos. Después podríamos discutir si alguien tiene una inquietud. Pero a lo que voy es que había un modo, había una manera de efectuar este control, de ver de por qué se estaba ejecutando esta medida que era abiertamente inconstitucional. Cuando esto ocurre, estamos ante un estado material de derecho, es decir, donde esas normas jurídicas se materializan. Seguramente a ustedes les hace acordar aquella clasificación de Lowenstein,
en constituciones normativas, nominales, semánticas. ¿Se acuerdan? Estaríamos en una constitución normativa cuando efectivamente se cumple, pero en este caso tiene que ver con el tema de si se asegura la supremacía de la Constitución, si prevalece la Constitución, porque de lo contrario estaríamos ante el caso de que un reglamento puede modificar la Constitución, una ley puede modificar la Constitución, una resolución del Ejecutivo puede modificar la Constitución y no pasa nada. ¿Está? Bueno, esto nos lleva a analizar una cuestión que es el principio de legalidad. El principio de legalidad supone el sometimiento de todos a la ley, de todos a la ley del Estado, sea buena, sea mala, pero el sometimiento de todos a la ley del Estado. Entonces, seguramente ustedes pensarán, bueno, pero esto que me está explicando la profesora hasta acá es exactamente lo mismo que principio de legalidad. O sea, principio de legalidad y principio de constitucionalidad es lo mismo. Podríamos decir que el principio de constitucionalidad, que alcanza a todos, es decir, todos los órganos públicos y los particulares deben cumplir con la Constitución, podríamos decir que es una subespecie del control de legalidad. ¿Por qué? Porque acá hay contenidos propios, contenidos exclusivos, que tienen que ver con la administración del poder, con la administración del poder entendido en un sentido de ejercicio del poder de los órganos públicos, pero entendido en un sentido político, en que todos, en el ámbito de sus competencias, nosotros también, los particulares, tenemos poder. Por ejemplo, la base de lo que estoy diciendo puede verse en el artículo 19 de la Constitución, segunda parte. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe, y sigue el 19. Ese es el principio de la libertad que tenemos los particulares. La regla es que nosotros podemos hacer todo lo que querramos, ejecutar todo lo que querramos. La excepción es que aquello que esté prohibido por ley no lo podamos hacer. ¿Está? En cambio, los órganos públicos es al revés. Los órganos públicos, todo lo que no esté taxativamente establecido en la Constitución, excede sus competencias. Es decir, vieron que para nosotros decimos todo lo que no está prohibido está permitido. Muy bien. Para ellos, todo lo que no esté expresamente permitido, les está prohibido. ¿Y dónde está esto? Todo lo que tenga que ver con las garantías frente al poder, más las atribuciones del poder político, en la Constitución. Esa es la diferencia, que se trata, como ustedes analizaron en la unidad 1, de normas de carácter supremo, habilitantes, de competencia, y que organizan el poder en el Estado, el poder de todos, el poder de los órganos públicos y de los particulares. Esa es la diferencia. Ahora, ese principio de constitucionalidad que supone el sometimiento de todos a la Constitución, sin distinciones, el sometimiento de todos a la Constitución sin distinciones, les vuelvo a decir, no estaba en los textos constitucionales, por lo menos del mundo occidental, sino que surge de una doctrina del caso, miro para el costado porque ahí tengo mi programa, la doctrina del caso Marbury versus Mason, ¿no? ¿Qué es la doctrina? Bueno, ustedes la van a encontrar perfectamente en Quiroga-Lavie. Al finalizar esta unidad está la página donde pueden ir a ver, y no abarca más de una media página. Pero yo les voy a contar tipo cuentito todo lo que ocurre con Marbury versus Madison. ¿Ya vieron Marbury versus Madison o no? ¿Vieron ya Marbury versus Madison? Laura, Chicho. Perdón, doctora, mis alumnos no alcanzaron a ver, lo único que sí lograron ver, porque yo les cargué al aula virtual, es el video donde hay una recreación animada de Marbury vs. Madison, nada más. Bárbaro. Los míos tampoco, doctora. Bueno, entonces explico. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, el fallo es de 1803, pero las elecciones fueron anteriores.
Ustedes pueden mirar, no me acuerdo, las elecciones fueron en 1801, y en enero de 1802 tenían que asumir las nuevas autoridades. Hubo elecciones. Hubo elecciones, hasta ese momento el presidente era John Adams. John Adams pertenecía al Partido Federal. Pertenecía al Partido Federal y tenía como secretario de Estado a John Marshall. John Adams, John Marshall. A John Marshall. ¿Quién es John Marshall? Bueno, John Marshall había sido un convencional constituyente de aquella constitución que es la que nosotros copiamos para redactar nuestra constitución. La de 1787, es decir, la constitución norteamericana, había sido político por excelencia, militar, un hombre con un gran sentido práctico, y que va a ir, ahora ustedes van a ver después, va a ir a la Corte de los Estados Unidos en un momento fundacional, o sea, donde empieza a diseñarse lo que es la política judicial de los Estados Unidos, pero fundamentalmente él estaba empeñado en el cumplimiento de esta constitución escrita y rígida de la que él mismo había formado parte en su redacción. Entonces, él sabía muy bien de lo que se iba a tratar cuando tuviera que resolver Marbury versus Madison. Me adelanté un poquito, pero para que ustedes vean y presten atención a la figura de John Marshall. Cuando viajen, cuando puedan ir a Washington y puedan ver la Corte norteamericana, los va a impresionar, y una enorme estatua donde se lo recuerda a John Marshall. Porque en los Estados Unidos, según los periodos en que los presidentes ocupan y de qué se encargan, cuál es su política judicial, política no partidaria, sino política judicial, le dan una impronta determinada, entonces se llama la Corte Marshall, que abarca el periodo en que fue presidente. Bueno, pero estamos en 1801, creo, donde son las elecciones, y entonces John Adams pierde las elecciones, o sea, el Partido Federal pierde las elecciones. John Adams tiene que dejar el poder y le queda un tiempito, le quedan unos meses, porque va a asumir recién en enero. Entonces lo designa, lo hace designar, logra con todos los lobbies políticos y demás, que John Marshall, que era su secretario de Estado, una suerte de jefe de gabinete de ministros nuestro, vaya a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y obviamente por el peso político es designado presidente de la Corte de los Estados Unidos. Y a la vez, en ese tiempo que tiene Adams, hace un montón, como hacen todos los políticos, un montón de designaciones. Un montón de designaciones. Y hace designaciones de jueces, muchas designaciones de jueces. ¿Cuál era el procedimiento? Exactamente igual que el procedimiento que teníamos antes de la reforma de 1994 en la Argentina. Postulación por el presidente, acuerdo del Senado, nombramiento por el presidente, juramento, puesta de posesión en el cargo. Resulta que, bueno, hay muchas versiones. Sofía Sagüez me contaba de una versión de que existe desde que los expedientes quedaron guardados en un lugar, que se perdieron, que se perdió la llave, que bueno. La versión oficial dice que no hubo tiempo de poner en posesión del cargo, de comunicarles a los jueces de que habían sido designados por el presidente previo acuerdo del Senado, etcétera, etcétera, y ponerlos en posesión del cargo. ¿De quién era esa función? Mientras estuvo John Adams y estuvo John Marshall en el cargo del secretario de Estado, John Marshall. Lo que pasa que no tienen tiempo, no les da el tiempo de hacer todo lo que tenían que hacer, según la versión oficial, y entonces quedan unos cuantos jueces, y entre ellos un señor Marbury, que quería ser, que había sido designado juez, pero que no fue puesto en posesión del cargo. ¿Quién había ganado las elecciones?
era Thomas Jefferson. Thomas Jefferson pertenecía al Partido Republicano. Era del partido contrario al Partido Republicano. Y era primo hermano, esto es un cuento, un verso nada más, no importa, eso no tienen por qué aprenderse, esto ya viene la parte chismosa, digamos, eran primos, Thomas Jefferson y John Marshall eran primos hermanos, y por un tema de amores y demás, estaban enfrentados. Bueno, ahí está la parte chismosa. El caso es que asume Thomas Jefferson y tiene que designar un secretario de Estado, y lo designa a Madison, que era de su partido republicano. Es decir, que tenemos Thomas Jefferson presidente, Madison jefe de Estado. Estos jueces sin designar asumen Thomas Jefferson en enero, y los jueces sin designar. ¿Qué hacen los jueces? Ahí donde lo tenemos a John Marshall, presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos. ¿Qué hacen los jueces? Los aspirantes a jueces, digamos. ¿Qué hacen? Promueven una acción. Y ahora paso a explicar las particularidades de la acción. La acción era una acción que estaba prevista en lo que era la ley orgánica, por lo tanto, al ser ley, había emanado del Congreso de los Estados Unidos, y era una ley que se llamaba Judiciary Act, que es la ley orgánica de los estados, del Poder Judicial de los Estados Unidos. Ley orgánica del Poder Judicial de los Estados Unidos, que es precedente, o sea, nosotros le copiamos, la ley 48. Pero fíjense, estamos hablando de 1800, 1801, 2 y 3, y la Corte Argentina comienza a funcionar en 1863. La ley 48 entra en vigencia en 1863, porque es la que organiza el Poder Judicial Federal, el Poder Judicial Nacional en la Argentina. No es lo mismo que nacional y federal, si nos da el tiempo, después yo les explico la diferencia. Pero vamos a llamarlo así, Poder Judicial Federal o Poder Judicial Nacional. Bueno, esta ley que organizaba, decía, por ejemplo, la Corte tiene tal competencia, bueno, establecía que había una acción que podían interponer las personas, los ciudadanos comunes, directamente ante la Corte, quiere decir, de modo originario, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y exclusiva, o sea que era el único órgano que podía resolver la cuestión. La Corte, solamente la Corte, podía entender de esta acción, iniciar la acción. Y resolver la cuestión. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el Congreso, a través de una ley, le había atribuido una competencia originaria y exclusiva a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y las personas, los particulares, podían interponer esa acción ante la Corte, pidiéndole que emita un mandamiento de ejecución para que haga cumplir una orden. ¿Con qué caracteres? Quienes interponían esta acción podían ser particulares, y contra quienes se dirigía la acción debían ser funcionarios federales, funcionarios del gobierno federal. Tienen un sistema presidencialista, por lo tanto, ejecutivo, legislativo, judicial. Es decir, algún funcionario federal que no cumpliera con la función, valga la redundancia, que le atribuyen la Constitución o las leyes, podía ser demandado por esta acción ante la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos para que la Corte emitiera un mandamiento de ejecución, se llamaba mandamus, un mandamus para obligarlo a cumplir con su deber. En este caso, ¿qué pedían Marbury y otros que eran los aspirantes a jueces? Pedían que Madison, por eso se llama Marbury versus Madison,
Madison era el demandado, que Madison, que era el jefe de Estado de Thomas Jefferson, los pusiera en posesión del cargo de jueces. Es decir, que terminara el proceso. Eso era lo que pedía. Muy bien. Entonces, John Marshall, que era el primer votante, era el presidente, después se van a adherir todos a ese voto, tiene en cuenta muchas cosas y fundamentalmente una cuestión política. ¿De qué valía una cuestión política y una cuestión jurídica? ¿De qué valía que él pudiera emitir una orden disponiéndole al poder político de que haga cumplir una orden que él sabía que Thomas Jefferson no quería cumplir porque iba a poner sus jueces amigos? Horrible suena, pero bueno, pero es así. Entonces, esa era la cuestión política. ¿Y cuál era la cuestión jurídica? Él, yo les dije, sabía bien lo que quería decir la Constitución y cuál era el rol de la Constitución, y que esta era una etapa fundacional en un momento constitucional fundamental. Entonces, ¿cuál es la idea? Él tiene en cuenta lo siguiente. La Constitución norteamericana tiene un artículo exactamente igual a nuestro artículo 117. El artículo 116 de la Constitución, después lo pueden leer, tiene toda la competencia de los órganos federales en general, corte, cámaras, jueces federales, todo, tiene toda la competencia. Y el 117 reparte la competencia ¿de qué modo? Delimitando cuál es la competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y dentro de ella, cuándo actúa en forma originaria y exclusiva, y cuándo actúa por vía de apelación. ¿Cuándo actúa en forma originaria y exclusiva? Cuando, estoy hablando de la Corte Argentina, cuando es parte de una provincia, o cuando se trata de una causa que involucre a embajadores, ministros o cónsules extranjeros. Allá en los Estados Unidos, cuando es parte un Estado de la Unión, o cuando se trata de embajadores, ministros o cónsules extranjeros, igual que nosotros. Analicemos. Marbury y los otros eran ciudadanos comunes que no tenían ninguna de estas calidades. ¿Sí? ¿Escucho? ¿Escucho? Hay un micrófono abierto, y no se escucha bien. Hay un micrófono abierto y no se supongo escucha que bien. hay micrófono abierto. Por eso se escucha cortado. Ah, ¿se escucha cortado? ¿Todos escuchan cortado? Yo no escucho cortado. ¿Alguien más escucha cortado? Yo escucho perfectamente, doctora, y no se escucha ni un micrófono abierto. Se escucha bien, dicen los alumnos. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Escucha bien. Diego Dice. Valenzuela dice acá. Sí, se escucha bien. ¿Sí? Sí. Bueno, Julio, pero sea él su no escuchaba señal. bien. Así que, ¿se escucha bien? Julio Mesa, ¿escucha bien? ¿Escucha bien? No, se que hay micrófono nomás, que no sé, que la verdad se venía dando de golpe este problemita, pero bueno. Bueno, pero de todos modos, a todos les digo, ahora voy a volver a mandar a los docentes de la cátedra el sitio donde están todos los videos de todas las materias. Y ahí ustedes tienen que buscar el video que corresponde a hoy, o unidad 4 de Teoría de Derechos Constitucionales, que hay que avisarle al secretario académico y ellos rescatan el video, lo editan y ponen a disposición de los alumnos. O sea que ustedes van a contar con este material, si Dios quiere. Bueno, entonces, les decía, Marbury y los otros ciudadanos no representaban a ningún Estado de la Unión. Me voy a acercar más ahí se escucha mejor. A ningún, bueno, se escucha bien. A ningún Estado de la Unión, ni tampoco tenían la calidad de ministros, embajadores o cónsules extranjeros. Entonces, ¿qué dice? O sea, ¿qué pasaba desde el punto de vista jurídico? Pasaba que el Congreso de los Estados Unidos
le había otorgado por ley ordinaria a la Corte una competencia que la Constitución no le había otorgado. O sea que había dos disyuntivas, o sea, había una disyuntiva para dos soluciones. O se consideraba que esto era una ley válida, aun cuando fuera contraria a la Constitución, y entonces aplicaríamos el principio de ley posterior deroga a la anterior, o si no, había que declarar la inconstitucionalidad de esa norma. Y John Marshall, que ya tenía algún antecedente de algo que ya había, donde ya se había expedido sobre eso, finalmente opta por resolver en el último sentido. ¿Por qué? Porque él quería que la Constitución, como suprema y rígida, tuviera mayor validez que una ley del Congreso. Entonces, ¿qué dice? Dice, una ley contraria a la Constitución no es ley. Por lo tanto, no debe ser aplicada, porque de lo contrario se rompería el principio de constitución escrita y rígida. ¿Está? Por esto que termino de explicar. Si no, aceptaríamos que ley posterior deroga la anterior, y que constitución y ley estaban en un pie de igualdad. ¿Está? Entonces, como segundo postulado importante, es un fallo largo, complejo e interesante, pero que nos interesa para esta unidad, dice, y le corresponde a los jueces resolver la inaplicabilidad de las normas contrarias a la Constitución. Es decir, pregunta de examen, ¿cuáles son las consecuencias de Marbury versus Mason? Una, que funda jurisprudencialmente el principio de supremacía de la Constitución, que va a ser entendido como principio de constitucionalidad aplicable a todos. En el orden de prelación va a ser qué relación hay entre Constitución y ley. Prevalece, en caso de contradicción, prevalece la Constitución por sobre la ley. Y además, funda el principio de sistema jurisdiccional de control de constitucionalidad. Es decir, el control de constitucionalidad está en manos de los jueces. ¿A quién le corresponde? A los jueces el control de constitucionalidad. Entonces, tenemos que funda el principio de supremacía de la Constitución, ¿tá? Funda el principio jurisprudencialmente, el principio de supremacía de la Constitución, que es lo que nosotros estudiamos hasta ahora, 1803 es la fecha del fallo, determina el orden de prelación entre Constitución y ley, y fundamentalmente establece que en los sistemas presidencialistas, atenti, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Unidad 2, que en los sistemas presidencialistas, a quien le corresponde el control de constitucionalidad es al Poder Judicial. Está al Poder Judicial. Es el Poder Judicial quien tiene el control. Y esa es su función política y de control. Esas son las consecuencias de Marbury versus Madison. Muy bien. El alcance del principio de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir los alcances? Es decir, ¿a quién alcanza? ¿Qué abarca? Bueno, abarca que toda normativa, para ser válida, debe estar de acuerdo con los límites y conveniencias establecidos en el texto de la Constitución. Pero que además puede llegarse a invalidar actos de los otros poderes públicos, ¿tá? A través de este principio de constitucionalidad. Pero para ello necesitamos los sistemas de control de constitucionalidad. Y acá nos aparece un punto que es criterios clasificatorios. Vamos a ver que depende del sistema político, tengan en cuenta esto, el sistema político, los sistemas políticos que ustedes estudiaron, parlamentarismo con todas sus variables, el parlamentarismo con todas sus variables, el presidencialismo, Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, ¿está? El directorial suizo, el sistema de asamblea, depende de cuál sea el sistema,
van a tener un sistema de control de constitucionalidad. Indudablemente, en el sistema presidencialista, a quien le corresponde efectuar el control de constitucionalidad es al Poder Judicial. ¿Ah? Pero vamos a ver en los otros casos, cómo es. ¿Cómo pueden clasificarse los sistemas? Bueno, pueden clasificarse por esto que estamos diciendo, por los órganos encargados de efectuar el control de constitucionalidad. ¿Qué puede ser? Un órgano político permanente, por ejemplo, el Poder Legislativo, el Congreso Nacional, el Parlamento, un sistema, puede ser también de un sistema por órgano político, pero por un órgano político particular establecido a esos efectos, a esos fines. Por ejemplo, el Consejo Constitucional francés. El Consejo Constitucional francés es un órgano que está establecido en la Constitución, pero no funciona permanentemente, sino que funciona cuando es convocado, y está compuesto por órganos natos, que son los expresidentes de la República, que terminan de ser presidentes y automáticamente pasan a ser miembros del Consejo Constitucional francés. Y además, 3 miembros por elección, 3 por diputado, 3 por senadores y 3 por el presidente. ¿Se acuerdan que en Francia había un sistema parlamentario que tenía un presidente elegido por voluntad popular? Bueno, ese presidente elegido por voluntad popular designa a 3 personas para un presidente en ejercicio, para que integre en carácter de miembro por elección el Consejo Constitucional. Los presidentes de diputados y los presidentes de senadores no es por elección de los pares, o sea que no es que son muy democráticos, sino que los presidentes de ambas cámaras del Congreso, del Parlamento, ahí se llama Parlamento, son los que eligen a los 3 que van a integrar el Consejo Constitucional. Y este Consejo Constitucional francés, que es un órgano especial, tiene dentro de sus funciones, que no se agota con el control de constitucionalidad, el control de constitucionalidad de los proyectos de leyes. Explico todo esto porque hay otra clasificación que ahora vamos a ver. Los proyectos de leyes. Sobre todo, los proyectos que tengan que ver con régimen electoral y régimen de los partidos políticos. Pero en realidad, todos los proyectos de tipo institucional tienen que pasar por el control del Consejo Constitucional francés, que además realiza otras actividades. O puede ser también la Corte Constitucional Española. La Corte Constitucional Española, en realidad, nosotros la vamos a clasificar del sistema español, vamos a clasificarlo dentro de los sistemas mixtos y después voy a explicar por qué. Pero la Corte Constitucional Española es un órgano extrapoder, no está ni en el Ejecutivo, ni en el Legislativo, ni en el Judicial, está compuesto por 13 miembros, un presidente, 4 salas de 3 miembros cada uno, 3 por 4, 12, más el presidente 13, y vamos a ver las características un poquito más adelante. Entonces, puede ser que clasifiquemos por el órgano encargado, si se trata de un órgano político, ya sea un órgano político permanente o un órgano político transitorio o ad hoc, o puede ser que se trate de órganos judiciales los que efectúan el control de constitucionalidad, órganos judiciales. Y entonces ahí vamos a decir que es un sistema jurisdiccional, por ejemplo. Puede ser que también clasifiquemos por los efectos de la declaración de inconstitucionalidad. ¿Qué pasa cuando se declara inconstitucional una norma por el órgano que sea? Bueno, hay 2 efectos. Uno puede ser un efecto interpartes, o sea que el efecto interparte quiere decir que la declaración de inconstitucionalidad vale solamente para el caso concreto. Esto va a ser propio de los sistemas jurisdiccionales, donde los jueces que resuelven casos. ¿Vieron este tema que estamos todos esperando? No salvo que hoy haya salido y yo no me entere, pero que la vicepresidenta de la Nación, presidenta nata, no sé si se dice presidente nato, del Senado, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, le ha pedido a la Corte que se expida sobre si
el Senado puede sesionar en forma virtual o tiene que ser de modo presencial, ¿no es cierto? Bueno, en realidad ya hay antecedentes en el derecho argentino, justamente la Jefferson Question, que es un caso norteamericano donde también el presidente Washington, George Washington, que fue el primer presidente norteamericano y que estuvo como presidente 2 periodos, el presidente le pregunta a la Corte de los Estados Unidos si estaba habilitado para firmar un acuerdo de X determinado, un tratado determinado. Y la Corte le dice, el Poder Judicial resuelve casos, no es órgano de consulta. ¿Está? Entonces, existe ese precedente, puede ser, vamos a ver de qué manera se resuelve, pero lo que quiero graficar es que tiene que haber un caso judicial, una causa, una controversia, algún problema concreto para que se expidan los jueces. Entonces, casi siempre, no siempre, pero casi siempre, en los sistemas jurisdiccionales, la declaración de inconstitucionalidad va a tener efecto inter partes, solamente para el caso concreto, solo para el caso que se está juzgando. En cambio, y acá mucho cuidado, cuando tiene efecto erga omnes, la declaración de inconstitucionalidad, erga omnes, la declaración de inconstitucionalidad, quiere decir que tiene efectos derogatorios. No suele ocurrir en los exámenes que cuando le preguntamos a los alumnos, ¿qué quiere decir que la declaración de inconstitucionalidad tenga efecto erga omnes? Ah, que es contra todos. No, en este caso puntual no. Lo que quiere decir es que tiene efectos derogatorios respecto de la norma que se declara inconstitucional. Declarada inconstitucional, la norma deja de tener vigencia. En cambio, cuando es interparte, solamente vale para el caso concreto la inaplicabilidad, pero la norma continúa vigente. Por ejemplo, un ejemplo, el corralito. O, por ejemplo, esto de los de 70 años, ¿vieron lo que hizo el juez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Llamó a todos, abrió por unas horas y dijo, bueno, pero unos varios, entonces esos varios están dentro de esa acción, pero va a haber otros que no se enteraron y que seguramente van a tener que plantear, porque la resolución, si no fue revocada, sigue vigente. ¿Se entiende esta diferencia? Si no, cualquier cosa. ¿Alguien quiere preguntar algo? Se entendió. Acá me contestan que sí. Pero si no, pueden preguntar en cualquier momento. También puede ser que se clasifique por las vías que existen para interponer las inconstitucionalidades, es decir, cómo plantear las inconstitucionalidades. Puede ser por vía de acción, una acción directa de inconstitucionalidad. Esta era una acción directa de inconstitucionalidad, pero donde se utilizó una acción declarativa, esta de los 70 años, ¿no? De las personas de los 70 años. Entonces, el objeto de la acción es directamente el pedido de declaración de inconstitucionalidad. O puede ser por vía subsidiaria o de excepción, también se dice, subsidiaria, donde el objeto de la acción es otro. Por ejemplo, el objeto de la acción es un divorcio, y dentro del divorcio hay alguna norma que se considera inconstitucional y se plantea la inconstitucionalidad. Y acá, que esto es propio de los sistemas jurisdiccionales, va a haber dos variables. Puede ser que haya un órgano específico para declarar inconstitucionalidades, por ejemplo, la Corte Constitucional Española, ¿está? Entonces, el juez del divorcio tiene que armar un incidente que es como un hijito del expediente, y por vía incidental mandar el expediente a la Corte para que se expida sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma, y si llegara a decir que es inconstitucional, recién ahí va a inaplicarla para el caso del divorcio. Mientras
el juicio se paraliza. Por eso, ahí, dentro de esos criterios de clasificación, vamos a tener sistemas jurisdiccionales difusos o concentrados. En los concentrados, además de plantearse subsidiariamente la inconstitucionalidad, va a tener que tramitar por vía de incidente. Esto lo explica re bien Germán Vidal Campos. Así que vuelvo a insistir que esta primera parte la estudien de Germán Vidal Campos. También puede ser que se clasifiquen los sistemas de control de constitucionalidad por quienes sean titulares del planteo, quien pueda efectuar el planteo. Por ejemplo, si el planteo lo pueden realizar solamente los órganos públicos. ¿Cuál es el ejemplo? El sistema francés. O solamente lo pueden realizar los particulares. No es el caso argentino, porque en la Argentina los planteos de inconstitucionalidad los pueden hacer tanto el Poder Judicial como el Estado. ¿Está? Entonces, acá también tenemos otros criterios para clasificar. Muy bien. Esto nos permite hacer una gran clasificación. En sistemas jurisdiccionales, que van a ser los sistemas concentrados, como el que expliqué recién, o difuso, como tiene la Argentina, todos los jueces de todos los fueros, de todas las instancias, pueden declarar inconstitucionalidad. Entonces, en el ejemplo del divorcio, el mismo juez que está resolviendo el divorcio, resuelve si la norma es constitucional o inconstitucional. ¿Está? Por ejemplo, el juez de Buenos Aires resolvió si podían salir o no los de 70 años, pero para ello se expidió sobre la inconstitucionalidad de las normas basándose en que violaban los artículos de igualdad, libertad, razonabilidad, etc. ¿Está? Entonces, jurisdiccionales, concentrados y difusos, y no jurisdiccionales, que podían ser por órgano político o por órgano especial. Cuando hablamos de órgano político, hablamos de un órgano político permanente, poder legislativo. La Argentina tuvo un sistema, cuando se dictó la Constitución de 1853, ya había constituciones de las provincias preexistentes, entre ellas Corrientes. Corrientes dicta su primer constitución en 1821. Y en 1852, o sea, un año antes, modifica por quinta vez, creo, su constitución. Sin embargo, tuvo que ir a ser controlada por el Congreso Nacional, porque cuando se dicta la Constitución de 1853, se establece que las constituciones de las provincias preexistentes tenían que pasar por el sedazo, por el control del Congreso, el control de constitucionalidad del Congreso, para ver si no había normas que contradecían la Constitución Nacional. Por ejemplo, un tema hubiera sido aduanas. Cada provincia tenía su aduana. Y se unificaban por el artículo 9 de la Constitución todas las aduanas y se prohibía la existencia de aduanas interiores. Entonces, doy un ejemplo para que se entienda qué era lo que tenían que controlar. En todos los libros de historia constitucional va a aparecer esto de que la Constitución correntina tuvo que ser controlada por el Congreso, y el Congreso sugirió reformas, se llamó una convención constituyente, y la convención constituyente modificó la Constitución correntina. Y lo mismo ocurrió en Salta, y lo mismo ocurrió en Entre Ríos, todas las provincias preexistentes. Muy bien. ¿Qué pasó después? Después ocurrió que para el pacto, en el pacto de San José de Flores del 11 de noviembre de 1859, uno de los puntos propuestos por Buenos Aires para que se modifique y como condición para unirse a la Confederación era que se quitaran, además de ese artículo, otros, pero ese artículo donde se pretendía que Buenos Aires, que era la única que faltaba, se sometiera al control del Congreso su Constitución. ¿Está? Entonces, ese es un ejemplo de constitución por órgano político permanente, de control de constitucionalidad por órgano político permanente. Y si no,
por órgano político también especial, pero puede ser que no pertenezca a los órganos, o sea, normalmente es especial, puede ser un especial permanente o un especial transitorio. El Consejo Constitucional francés es permanente, pero solamente se reúne cuando es convocado al efecto, no es que sesiona en forma permanente. Esto quiero que quede claro. Bueno, ¿qué pasa con el sistema mixto? Bueno, en el sistema mixto se participa, a ver, no sé qué dicen los profesores, ¿sigo nomás o me callo ya? Chicho, No, profe, Adrián. siga. Por mí, Ah, siga. bueno. A mí también. Bueno. Sí, sí. Bueno, no, yo no tengo problema. Ustedes saben que yo puedo hablar muchas horas, por eso les digo que ustedes me tienen que parar. Bueno. No, siga, profe. Entonces, ¿cómo funcionan los sistemas mixtos? Bueno, nosotros tenemos el ejemplo del sistema español. ¿Qué pasa en el sistema español? Una vez, hace muchos años, ahora como 20 o 30 años, yo le dije a unos profesores, sí, porque ustedes tienen un estado compuesto. No, me dijeron, nosotros tenemos un estado unitario. ¿Cómo van a tener un estado unitario? Bueno, imagínense, tienen nación, regiones, provincias, municipios, cartas orgánicas, cartas de las comunidades autónomas, además de la Constitución de 1979. Bueno, ¿qué pasa? La Constitución de 1979 es la primer constitución consensuada porque viene la izquierda, la derecha, vienen todos, después de 40 años de dictadura de Franco. España estaba en la más tremenda oscuridad democrática. Entonces todos, a través de pactos, los famosos pactos de la Moncloa, se ponen de acuerdo en qué instituciones tiene que haber, pero todos tenían una férrea convicción de que debía regir a ultranza la Constitución. Y entonces, si bien crean una Corte Constitucional Española, esta corte tan importante, que se encarga de las acciones de amparo, de los habeas corpus y de todos los planteos de inconstitucionalidad de la nación, y del control de constitucionalidad previo inclusive de las cartas orgánicas de las comunidades autónomas, crean esta corte, que es muy importante. En el texto mismo de la Constitución establecen, no me acuerdo el número de artículo, prometo buscarlo en un trabajo que hizo Elisa Cardió y comentarles, en un artículo de la Constitución española expresamente dicen que todos los jueces o sea, además de esa corte, que está fuera del Poder Judicial, España tiene un Poder Judicial único, un Poder Judicial nacional, porque básicamente responde al unitario, pero es complejo. Entonces, tiene un Poder Judicial nacional con un Supremo Tribunal, que vendría a ser la Corte Suprema, pero no le llaman Corte Suprema, sino Supremo Tribunal, Superior Tribunal, digamos, Cámara, jueces de sección, jueces barriales, etc. Bueno, todo un sistema de Poder Judicial. Ahí en el propio texto de la Constitución se manda a que todos los jueces del Poder Judicial tienen que abstenerse de aplicar leyes o normas jurídicas en general que contraríen el texto de la Constitución. Es decir, que en la propia Constitución aparece un sistema de control de constitucionalidad jurisdiccional, difuso y de oficio. ¿Por qué decimos que es mixto? Decimos que es mixto porque en estos casos que estoy dando el ejemplo, ¿qué van a resolver los jueces? Van a resolver el caso concreto. Un divorcio, bueno, lo que sea, van a resolver y van a abstenerse de aplicar. Y van a mandar a la Corte en algunos casos determinados en las leyes orgánicas y en otros directamente van a declarar la inconstitucionalidad. Cuando esa cuestión llegue a
la Corte Constitucional o cuando la propia Corte Constitucional analice los casos que le llegan por acciones directas de inconstitucionalidad, lo que dicte la Corte Constitucional Española va a tener efecto erga omnes, es decir, va a tener efectos derogatorios de la norma declarada inconstitucional. Es decir, que en este sistema español se participa de modelo jurisdiccional. ¿Es jurisdiccional? Sí. ¿Es por órgano especial? Por órgano especial la Corte, pero también por el Poder Judicial común. O sea que es difuso. Es concentrado y es difuso. Bueno, pero entonces viene una objeción. Pero la Corte no forma parte del Poder Judicial. No, pero es una Corte de Justicia. Porque fíjense, ¿por qué? Porque tiene funciones jurisdiccionales, resuelve habeas corpus, resuelve acciones de amparo. Y además, si bien sus integrantes no todos son abogados, tienen la calidad de jueces, ejercen jurisdicción. ¿Está? Entonces, por eso se dice que es un sistema mixto el español, porque participa de los sistemas jurisdiccionales, no jurisdiccionales, y por órgano político, por órgano concentrado, por órgano político permanente. Es permanente la Corte, y está en sesión permanente. ¿Ah? Y a veces las declaraciones de inconstitucionalidad van a ser erga omnes, y otras, erga omnes supone efecto derogatorio, y a veces interpartes. ¿Está? Por eso decimos que es un sistema mixto. Bueno, entramos a lo que sería el orden de prelación de las leyes, u orden de prelación de las normas jurídicas. Entramos al punto 2. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta hasta acá? ¿O tienen...? Todos son ingresantes, ¿no? Todos son ingresantes. Esta es... Bueno, no importa, pero quiero decir, esta es una materia de primer año, segundo cuatrimestre. ¿Primer cuatrimestre qué es? No me acuerdo ya. Teoría y Derecho, primer año, segundo cuatrimestre. ¿No? Bueno, se supone que son las primeras materias del primer año, ¿no? ¿Qué, Laura? ¿Qué iba a decir? ¿Laura iba a decir algo? Iba a decir que son de primer año, segundo cuatrimestre, sí, exactamente. Ah, bueno, muy bien. Bueno, por eso, si hay alguna pregunta, algo que quieran acotar, preguntar. Julio Mesa, parece. Sí, yo quería preguntar y quería su opinión referente al pedido que hace la vicepresidenta al Poder Judicial. Sí. ¿Cuál sería la causa, digamos? Yo tengo una idea, pero lo que me gustaría yo le puedo dar mi opinión porque yo no formo parte de la Corte Suprema y no me va a tocar resolver. Así que yo le voy a dar mi opinión. Mi opinión es que esa consulta no corresponde porque no es de competencia de la Corte evacuar una consulta respecto de lo que puede hacer, porque lo que puede hacer otro poder del Estado. Porque si bien el Poder Judicial en cabeza de la Corte, como cualquier juez, puede efectuar el control de constitucionalidad, y le agradezco mucho la pregunta, porque me olvidé de un criterio clasificatorio, que es la oportunidad en que se hace el planteo y posterior declaración de inconstitucionalidad. En los sistemas jurisdiccionales, los planteos siempre son ex post respecto de la ley. Es decir, los jueces se expiden después de que una ley ha sido, o sea, los jueces se expiden respecto de leyes. Leyes entendido en sentido general. Ley del Congreso, ley de la legislatura local, ordenanza, reglamento, resolución. Los jueces se expiden luego de que una norma jurídica haya sido sancionada, promulgada y publicada. Es decir, cuando ya está vigente. Nunca antes, nunca respecto de los proyectos de leyes. ¿Está? No respecto de los proyectos. Una vez dictada la ley que sea, sí los jueces pueden expedirse sobre la validez
del procedimiento para dictar la ley. Por ejemplo, si no se respetó el quórum, o en este caso, se podrá expedir la Corte sobre si es válida una sesión virtual, si es válida fue válida una sesión virtual o inválida una sesión virtual. ¿Está? Pero no ahora indicarle, primero porque no hay caso, no hay controversia, no hay cuestión. Supongamos que la Corte, que es lo que creo que la Corte debería, es lo que considero, pienso, y además porque ahí hay constitucionalistas, está, ahí como era nuestro presidente, me olvidé, Rosati, está Rosati, que fue presidente de nuestra Asociación Argentina de Profesores de Derecho Constitucional a la que pertenecemos nosotros, pero que además fue intendente, fue procurador del Tesoro, fue político además, pero sabe Derecho Constitucional. Su obra fue declarada como una de las mejores obras de la Academia Argentina. Entonces, yo creo que lo que va a hacer la Corte es decirle, no hay caso, no hay ningún caso, nosotros no podemos resolver esta cuestión. Bueno, como constitucionalista está él, está Rosenkrantz, está Maqueda, creo que le van a decir, no hay caso y nosotros no podemos resolver la cuestión. ¿Está? Si lo hicieran así, supongamos que el Senado sesione, puede haber después y empiece a dictar leyes, puede ser que a alguien sesione en forma virtual, puede ser que a alguien se le ocurra, bueno, esta norma que me es aplicable es inconstitucional porque el procedimiento que se utilizó para sancionarla está viciado. Y entonces plantee la inconstitucionalidad. Ahí recién la Corte va a poder resolver la cuestión. Porque otro de los criterios de clasificación es cuando el control es ex antes o ex post, respecto de la sanción de una ley. En algunos casos, como vimos hoy, el Consejo Constitucional francés revisa proyectos de leyes. Entonces ahí el control de constitucionalidad es ex antes, es antes, voy a quitarle el latín, o no sé qué, voy a decir, el control de constitucionalidad se efectúa antes de que se convierta en ley. En cambio, en el sistema argentino, y casi siempre en los jurisdiccionales, el control de constitucionalidad se hace después, cuando ya está vigente la ley, y cuando se aplica a un caso concreto. ¿Está contestada la pregunta? ¿Está contestada? Sí, profe, yo también le quería decir que yo creo que sí, tiene razón cuando el planteo puede ser porque por no respetar el proceso, el pedimiento del nacimiento de la ley o de lo que se pueda resolver entrenado. Yo tampoco no sé si qué pasó, si qué resolvió, pero creo que esa fue la intención, cosa de no hacer todo un desgaste, para no hacer el desgaste de armar el ¿cómo se llama? El recinto, y después, sí, pero yo le digo algo, como dijo en el usted, sistema, cualquiera sale y dice... Sí, pero yo le explico algo. En el sistema presidencialista se violaría el principio de división de poderes si se pide la Corte. Es mi opinión, es mi opinión. Entonces yo creo que ningún poder del Estado le puede indicar al otro qué hacer. ¿Está? Por eso hablan, ustedes van a ver cuando, ustedes van a ver en Derecho Constitucional de los Poderes, hay un punto donde se habla de la división de funciones, además de división de poderes. Entonces, ningún poder en el sistema presidencialista hay una interdependencia por coordinación, pero ninguno puede interferir en el funcionamiento del otro poder. ¿Está? Bueno, vamos a orden de prelación y ojalá que podamos terminar. Creo que hay que terminar 15 minutos antes o se puede terminar un poquito después de los 15 minutos. Entiendo que al horario que termina la clase.
Ah, bueno, o sea que hasta las 5 menos 5 por ahí. Sí. Bueno, hasta las 5 menos muy bien. 5, sí. Bueno, voy a poner un poquito más fuerte en mi aire acondicionado y abordo orden de prelación. Bueno, entonces, orden de prelación de las normas. Ahí ustedes, ¿de qué hablamos cuando hablamos de orden de prelación de las normas? Hablamos, todos los estados, fíjense, estoy diciendo estados, todos los estados tienen un orden de prelación de normas, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir un orden de prelación de normas? Quiere decir la relación de coordinación, subordinación o supraordinación de las normas jurídicas entre sí. ¿Está? Eso quiere decir orden de prelación. La relación de coordinación, de subordinación o de supraordinación de las normas jurídicas entre sí dentro de un estado determinado. ¿Estamos? Bueno. En el estado simple o unitario no va a haber problemas porque va a haber un solo orden de prelación. ¿Está? Que es el orden de prelación del ordenamiento jurídico nacional. Constitución nacional, leyes nacionales. Un estado unitario es, por ejemplo, Uruguay. Uruguay es un estado unitario cercano, donde podemos ver cómo funciona, ¿no? Entonces ahí va a haber un solo orden de prelación. Y después están los estados compuestos, donde tenemos uniones de estado, estado federal, confederación, donde vamos a tener varios órdenes de prelación. Vamos a tomar el caso del estado federal, que es el nuestro. El estado federal tiene dos órdenes de prelación. El orden nacional, constitución nacional, leyes nacionales, nacional o federal, tratados. ¿Está? Y un ordenamiento jurídico provincial. No quiero que ningún alumno diga a partir de esto que las provincias están subordinadas a la nación y nada por el estilo, porque nosotros tenemos poderes concurrentes, poderes inherentes, sabemos que las provincias son anteriores a la nación, y por lo tanto, al ser anteriores a la nación, hay normas propias y además mantienen su autonomía. Está en el artículo 5, en el 121 se dice que toda la competencia que las provincias no han delegado expresamente a la nación pertenecen a las provincias. En el 122 se establece que las provincias se organizan independientemente de nación y se establece la autonomía electoral provincial en el 122, o sea que no están subordinadas. Pero sí, el artículo 31 debe ser considerado la cláusula federal. Muchos autores clásicos, y está establecido el principio de supremacía en la Constitución, porque en una cláusula idéntica de la Corte Norteamericana, John Marshall la citó en Marbury versus Madison, a esa que es la cláusula sexta, segunda parte de la Constitución norteamericana. Y entonces, tenemos que atender que lo que dice este artículo 31 es lo siguiente. Dice, esta Constitución, las leyes de la nación que en su consecuencia se dicten y los tratados con las potencias extranjeras son ley suprema de la nación y las autoridades de provincia deben adecuarse a ellas. Es decir que, ¿qué establece este 31? Establece que todas las normas federales, que son Constitución, leyes del Congreso y tratados, están por encima de la Constitución provincial, de los reglamentos, de las leyes de las legislaturas locales, etc. Estas prevalecen. ¿Por qué es importante este orden de prelación? Porque puede haber conflictos
cuando normas de diferentes jerarquías regulen la misma materia de modo contradictorio. Por eso es importante este tema de orden de prelación. ¿Cuál prevalece cuando normas de diferente jerarquía, por ejemplo, el caso Marbury versus Madison, una norma del Congreso contraría lo que dice la Constitución porque regulan competencia, perdón. Entonces, hay conflicto, hablamos de orden de prelación para evitar conflictos de normas de diferente jerarquía que regulan la misma materia de modo contradictorio. En conclusión, este artículo 31 lo que establece es que respecto de las normas federales, las tres que cité, de Constitución, leyes y tratados, esas están en principio por encima de la normativa provincial. Salvo que, por ejemplo, alguna ley del Congreso sea inconstitucional y la provincial sí sea constitucional. ¿Está? Lo que no fijaba la Constitución hasta la reforma de 1994, en que se dictan los artículos, los incisos 22 y 24 del artículo 75, lo que no fijaba es qué relación tenían Constitución y tratado, Constitución y ley del Congreso, tratado y Constitución, a ver, dije bien, Constitución y tratado, me perdí porque lo vi a mi vecino ahí en una foto, y entonces lo vi a mi vecino y que está de alumno, y por eso me perdí. Entonces, en ese artículo 31, lo que no establece es qué relación hay entre Constitución y ley. Está solucionado con Marbury versus Madison. ¿Está? Constitución y ley, ley y tratado, tratado y Constitución. Eso no estaba establecido. Y hasta 1994 lo fue solucionando la jurisprudencia. Por ejemplo, para determinar qué relación hay entre Constitución y ley, ¿prevalece la Constitución o prevalece la ley? Sería la pregunta. Se tomó 60 años después, o más de 60 años después, en el caso Sojo, la jurisprudencia de Marbury versus Madison. El caso Sojo es un caso en el que tiene que resolverse una cuestión de habeas corpus. Esa ley 48, que yo les dije que era la copia de la Judiciary Act, establecía que cuando la detención de una persona sea por orden de alguna de las cámaras del Congreso, el Congreso tiene competencia para detener cuando se genere algún disturbio en las cámaras y no puedan sesionar. Entonces, cuando sea por orden de alguna de las cámaras del Congreso, esa ley 48 decía que había que interponer en forma originaria y exclusiva el habeas corpus ante la Corte Suprema. Entonces, lo que se dijo era que se estaba violando el entonces artículo 101, hoy 117 de la Constitución. O sea, se utilizó la jurisprudencia de Marbury versus Madison. ¿Está? Bueno, ahí quedó solucionada la cuestión. ¿Qué relación había entre Constitución y tratado? Bueno, entre Constitución y tratado, en el caso Chantrén, que es el primero resuelto por la Corte, se dijo que siempre prevalecía la Constitución. Hasta la causa Merquímica o Química Mer, fíjense, no me acuerdo bien exactamente la denominación, donde la Corte dijo que en tiempos de guerra prevalecen los compromisos internacionales, por lo tanto, los tratados. En tiempos de paz prevalece la Constitución. En caso de conflicto siempre, ¿no? ¿Y qué relación hay entre leyes y tratados? Bueno, anteriormente, antes del caso de Mejián contra Sofovich, se pensaba que tratados y ley estaban en un pie de igualdad, y que entonces se aplicaba el principio de ley posterior deroga al anterior. ¿Estamos? Pero resulta que en el caso de Mejián contra Sofovich del año 1992 se establece no, de ninguna manera.
Los tratados son compromisos internacionales asumidos en forma voluntaria por el Estado y por parte de los órganos que detectan la mayor representación democrática o la mayor legitimación democrática, el presidente de la Nación y las cámaras del Congreso, diputados y senadores. ¿Por qué? Porque quien negocia y firma tratados es el presidente de la Nación, y quien los aprueba, el Congreso Nacional. Entonces, no puede un funcionario o un juez dejar sin efecto un tratado porque se trata de un acto complejo federal, que los tratados, se dijo entonces, van a estar siempre por encima de las leyes. Y se agregó que además los tratados sobre derechos humanos no necesitaban reglamentación por ley porque eran directamente operativos. Entonces, con el Mejián contra Sofobi, que es lo que estaba vigente hasta 1994, se determinó que los tratados estaban por encima de las leyes. Así llegamos a la reforma de 1994. Y en la Comisión de Tratados, se dictan, con mucha jurisprudencia anterior, se dictan, y luego una fuerte controversia, porque Germán Vidal Campos quería que se estableciera que los tratados de derechos humanos eran jerárquicamente superiores a la Constitución inclusive, lo que no era, él no era convencional constituyente, pero había muchos convencionales constituyentes que estaban influenciados por las enseñanzas de Germán Vidal Campos, como yo, que no era convencional, pero en esa época, quiero decir. Entonces, se dictó el 75, inciso 22, que tiene una cláusula general que dice: todos los tratados, Mercosur, Tratado de Derechos Humanos, absolutamente, todos los tratados tienen jerarquía superior a las leyes. Esta es una norma general. Pero estos tratados, y empieza a nombrar la CEDAW, la Convención de los Derechos del Niño, bueno, una serie de tratados, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, etc., todos esos tienen jerarquía, tienen la misma jerarquía que la Constitución. Es decir, hay un grupo de tratados que tienen la misma jerarquía de la Constitución. Y además, aquellos que el Congreso, por el procedimiento establecido en ese 75, inciso 22, eleve a jerarquía constitucional, que de hecho el Congreso, con ese quórum agravado de los miembros presentes, etcétera, elevó a jerarquía constitucional. En 1997, elevó a jerarquía constitucional la Convención para la Eliminación del Delito de desaparición forzada de personas. En el 2004 elevó a jerarquía constitucional el Tratado de la Erradicación de los Delitos de Genocidio y de Lesa Humanidad. Y en diciembre del 2014, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y además, la Nación Argentina, en el 2015, en junio del 2015, y falta toda una etapa, ya ratificó, ya hizo todo, la Convención de los Derechos de las Personas Mayores, ni siquiera mayores de edad, personas mayores, no adultos mayores, ni abuelitos, ni viejitos, ni nada, no, personas mayores. ¿Está? ¿Sí? González, César, Mauricio, ¿qué dice? ¿Sí? González, ¿lo escucho? ¿Lo escucho? ¿Profesora? ¿Sí? ¿Lo escucho? ¿Lo escucho? Sí, esas son normas supraconstitucionales antes que el Congreso trate. No. ¿No? Todos los tratados, cualquiera sea, tienen jerarquía superior a las leyes. El Congreso, el proceso es así. La negociación y la firma del tratado, la tiene el presidente de la Nación. Y después tiene que aprobar el Congreso Nacional, ambas cámaras del Congreso. ¿Está? Ambas cámaras del Congreso. Ahí
ese tratado, pacto o convención tiene jerarquía superior a las leyes. Si el Congreso después eleva, y solamente puede elevar a jerarquía constitucional, tratados sobre derechos humanos. Si decide elevarlo a jerarquía constitucional, ahí van a tener la misma jerarquía que la Constitución. Termino esto y contesto la pregunta de González. Termino. Entonces, esto nos permite decir que tenemos un primer estadio, que es Constitución Nacional, 129 artículos, más los tratados elevados a jerarquía constitucional, ya sea por el texto constitucional o porque los elevó el Congreso. En un segundo estadio tenemos tratados y concordatos y todo lo que sea pactos y convenciones en general, y en tercer estadio tenemos normas del Congreso. Ese es el orden de prelación de las normas federales. Y por el 31 sabemos que después vienen las normas provinciales. Pero además se dictó el 75, inciso 24. El 75, inciso 24 se refiere a las normas de integración, por ejemplo, Mercosur, y dice también que a los tratados de integración. Esos tratados de integración y las normas que se dicten en consecuencia van a tener jerarquía superior a las leyes. Todo este plexo de pactos, tratados y convenciones nos lleva a hablar del derecho convencional, del derecho que surge de los tratados. Y entonces, el sistema de control de constitucionalidad argentino, que es jurisdiccional a cargo del Poder Judicial y difuso, todos los jueces de todos los fueros, de todas las instancias deben efectuar el control de constitucionalidad, todos, también tienen que efectuar el control de convencionalidad, es decir, verificar que las normas que van a aplicar, así se trate de una ordenanza, de un reglamento, de lo que sea, no contraría algún compromiso internacional que la nación ha asumido. Pero además, por esos tratados se han creado órganos internacionales a los que la nación argentina se ha sometido voluntariamente, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces también la jurisprudencia de la Corte, las opiniones consultivas, las sentencias son de aplicación obligatoria en los estados signatarios, los estados miembros del sistema, porque nosotros formamos parte de dos sistemas. Un sistema internacional de derechos humanos, que es de Naciones Unidas, y un sistema regional de derechos humanos, que es la OEA. Y nosotros tenemos que cumplir con todos esos compromisos internacionales. Bueno, ahora lo escucho a González. ¿Qué pasó con González? ¿Se fue? No, doctora, lo que yo le preguntaba a las normas supraconstitucionales, me estaba explicando que se tiene que tratar primero para poder incorporar, si fuese normas que tienen que integrarse o que se tienen que poner a la misma altura de lo que sea ley de los tratados internacionales, que tiene que ser superior a las leyes federales, sino que ya tiene que tener jerarquía constitucional, que si no están incorporadas en la Constitución, se tiene que el Congreso es la que le tiene que tratar primeramente para poder tener esa jerarquía constitucional, en este caso, si fuese el tratado. Sí. Como el que dijo el de las personas de mayor edad. Las personas mayores, la Convención de los Derechos de las Personas Mayores no tiene jerarquía constitucional. Sí está ratificado por la Nación Argentina y por lo tanto tiene jerarquía subconstitucional, está por debajo de la Constitución, pero por encima de las leyes del Congreso. Maximiliano Zacarías había levantado la mano. Acá, Maximiliano Zacarías levantó la mano, ¿no? Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? Porque hola, profe, el punto que... Sí, buenas tardes, sí. Hola, sí, profe, buenas tardes. Acá Carla le habla. Sí, Caballero. Sí. El año pasado, en agosto, cuando se cumplió 25 años de la reforma constitucional,
hubo un debate entre el profesor Maximiliano Torricelli de la Universidad de Santa Fe y el doctor Midón sobre ese tema justamente. En ese lapso, y era justamente eso de lo que hablaba, de la elevación de los tratados a la ley, digamos, la Constitución Nacional. La verdad que te felicito que hayas ido, porque ese congreso fue muy importante, es cierto, se generó un debate muy lindo ese debate. Sí. Bueno, me alegro que lo hayas recordado. Es de esto de lo que estamos hablando, tal cual. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? No, faltaría más. Bueno, los felicito por el esfuerzo que están haciendo, porque yo sé que cuesta concentrarse, estar en la casa. Yo, por ejemplo, estoy encerrada acá en una suerte de depósito que hay acá, y les agradezco muchísimo que estén atentos y demás, y los felicito porque es un momento raro, no digo difícil, porque gracias a Dios nos podemos conectar, muchos de sus compañeros no podrán conectarse, pero gracias a Dios nos podemos conectar, podemos vernos, hablar, intercambiar opiniones y demás. Pero es un momento raro, nosotros los profesores no estamos acostumbrados a hablarle a una pantalla, por eso yo por ahí fijo la vista. Habrán visto algunos de ustedes que yo le fijo la vista a uno porque necesito el alumno, ¿no? Que necesito cerca el alumno. Y a ustedes les debe pasar lo mismo, imagínense, recién empiezan la facultad o empezaron el año pasado y tienen que verse así, ir al lugarcito de la casa donde haya mayor conexión o puedan conectarse. Yo estoy asombrada de que haya muchos alumnos acá, y los felicito por el esfuerzo que están haciendo. Y felicito a los profesores, a Adrián Buffone, a María Laura Ferragut, que también ponen todas las ganas para que podamos salir de esto tan raro que nos está pasando. No quiero decir difícil, quiero decir raro, es todo muy raro, ¿no? Así que, bueno, nos volveremos a ver. Adiós. Profe, gracias. Hola. Yo solamente darle las gracias, y digamos, esta clase me hizo acordar 18 años atrás, cuando casualmente María Laura y yo éramos alumnos suyos, y yo le aseguro que tomé nota absolutamente de toda la clase que usted dio, y me hizo acordar creo que son 18 años atrás que cursábamos Constitucional. Y desde entonces están conmigo, mirá vos. Bueno, yo les agradezco muchísimo. Ustedes saben que a mí me encanta dar clases, que tienen que pararme para no dar clases, así que, bueno, estoy a disposición para las veces que quieran, y siempre que sea un horario en que pueda. Supuestamente nosotros volvemos a trabajar ahora en el Poder Judicial el lunes, o sea que mientras no fijen horario de clase a la mañana, bueno, puedo dar clases. Así que muchas gracias por invitarme, muchísimas gracias, y felicitaciones nuevamente a los profes y a los alumnos que están haciendo este enorme esfuerzo. Y le voy a agradecer a mi vecino públicamente que me prestó internet, porque estoy sin internet.